Bien, continuamos con nuestro trabajo sobre el Apocalipsis. Les presento el índice para ver lo que hemos trabajado hasta el momento. Hemos hecho una introducción a la literatura apocalíptica. Después presentamos el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Abordamos la trama o la intriga que trata este libro. Luego analizamos los personajes. Indudablemente los protagonistas, Dios y Jesús, y en Jesús profundizamos los títulos abundantes que les da el Apocalipsis. También los antagonistas de los protagonistas, con los que Dios y Jesús entran en conflicto, que serían el dragón y sus bestias, que sería justamente el tema número 9. En el tema número 10 están los aliados de los protagonistas, que son los servidores de Dios. Y ahora, después de haber visto eso, vamos a ver algo del mensaje del Apocalipsis. Y en este mensaje encontramos un tema importante que sería un tema ético: resistir al imperio. Las comunidades cristianas estaban viviendo en medio del imperio romano y tenían el mensaje del reino de Dios. Entonces, su propósito era vivir en medio del imperio, resistiendo al imperio. Y esto nos lleva entonces a la página número 17 de nuestros apuntes. Nos movemos hasta la página 17. Vamos a ver. Página 17. Resistir al imperio. En el desarrollo de este tema, nosotros veremos entonces, vamos a ir subrayando, que el Apocalipsis va a orientar a las comunidades cristianas, a las iglesias, frente al mundo exterior que le rodea. Y ese mundo exterior plantea problemas realmente serios de tipo teológico, porque se trata de vivir en un imperio resistiendo al modo de vida que propone el imperio. Y entonces está el reto de dar testimonio en esa sociedad. El Apocalipsis entonces va a ser un llamado, es un llamado. ¿A qué cosa? A la resistencia frente al imperio. Y esto es un desafío político grande para las comunidades cristianas. Este desafío lo vamos a presentar en algunos pequeños temitas, que sería, en primer lugar, se trata de discernir con sabiduría cómo vivir en el imperio, resistirle activamente. Hay también que contradecir los mitos imperiales y distanciarse, tomar distancia de ese imperio, de muchos aspectos de la vida que presenta ese imperio. Y efectivamente esos son los temas que vamos a ver, y por eso vamos a ver. Tema 1, discernir con sabiduría cómo vivir en el imperio. Tema número 2, resistir activamente, no cruzarse de brazos. Tema número 3, desenmascarar los mitos del imperio. El imperio construye mitos, hay que desenmascararlos. Y finalmente el tema número 4, distanciarse y marginarse del imperio. Vamos entonces a la página 17, subtema número 1. Vamos a abordarlo para discernir el modo de vida que hay que llevar en el imperio. Se requiere inteligencia, y por eso el Apocalipsis nos dice: aquí es donde se requiere inteligencia,
y tener sabiduría. Esa es su invitación al discernimiento. Se requiere sabiduría, se requiere inteligencia, porque el imperio es muy seductor. Entonces, el Apocalipsis invita a tener una grande capacidad crítica de los cristianos para que ellos críticamente vean cómo actuar y cómo vivir en forma coherente a su fe cristiana dentro del imperio. Entonces, aquí vamos a considerar unos subpuntos también, unos incisos. El inciso es A, que se trata de un imperio seductor. El inciso B, hay que analizar ese sistema imperial, ver cómo funciona, darse cuenta que el imperio es frágil y es decadente. Y finalmente, considerar que el imperio camina hacia su destrucción. Camina hacia su destrucción. Vamos entonces al punto número 1, o al inciso A, perdón. El imperio es seductor. El imperio, a la gente que vive dentro de él, trata de presentar su mejor imagen, su mejor fachada, y presenta muchas otras realidades que son seductoras y que persuaden, sus halagos, y así convierten cautivos a los habitantes de la tierra. Son sus cautivos. Además, el imperio en aquella época tenía medios técnicos para propagar e inculcar su visión del mundo. El imperio tiene su aparato de propaganda y sus medios de inculcar a la gente y los va involucrando en el modo de vida imperial y a veces casi de forma inconsciente. Y así la gente va entrando en el entramado de su mundo, el mundo de los negocios, de la vida militar, de los Juegos Olímpicos en aquella época, de sus lealtades políticas y de sus cultos aparentemente civiles. Y de esta manera el Apocalipsis tiene un grande reto. El reto es despertar la conciencia de la gente frente a las estrategias imperiales y sus formas de seducción. Ese es uno de los propósitos que tiene el Apocalipsis. Si el imperio hace propaganda, el Apocalipsis tiene que desmontar esa propaganda y críticamente tomar conciencia que están viviendo en un imperio que presenta una fachada, pero tiene otra realidad subyacente muy peligrosa y muy grave. Y esa fachada la sabe presentar muy bien y así atrae a la gente para que viva en el imperio y se sienta contenta de ser parte del imperio y sienta que ese imperio es el mejor del mundo, el mejor de la historia y que ese imperio no tendrá fin, que es una cosa maravillosa. Pero eso es lo que presenta la fachada seductora del imperio. El imperio tiene que ser analizado para darnos cuenta que no solamente hay fachada, hay otras cosas. Por eso se necesita analizar el sistema imperial. Hay que analizar el sistema imperial. Entonces, los cristianos vivían con los propagandistas que exaltaban al imperio, su aparente benevolencia, su religiosidad, sus imágenes grandiosas y sin igual, ¿verdad? Eso lo presenta el imperio en su fachada, es su forma de seducir. Entonces el Apocalipsis tiene que ayudar a detectar el engaño y a cambiar la forma de pensar. El imperio tiene una fachada, pero el imperio no es así. Entonces el Apocalipsis va a utilizar algunos recursos que también él tiene, que son recursos literarios, porque el Apocalipsis es un libro. Y entonces se va a utilizar
los símbolos, esto que no se nos olvide, el lenguaje simbólico lo va a utilizar precisamente para desenmascarar al imperio. Y entonces nos va a presentar que aunque el imperio se presenta muy bonito, tiene una fachada hermosa, hace sentir a la gente que es lo mejor del mundo, lo mejor que les podía pasar, llegar a ese imperio, en el fondo, con los símbolos del dragón, de las bestias y de la prostituta, analiza el imperio y presenta el verdadero rostro del imperio. Y el verdadero rostro del imperio es su carácter diabólico, su carácter diabólico. El imperio es diabólico y es aterrorizante. El imperio recibe el poder del dragón, de Satanás, y por eso es aterrorizante, es una bestia. Ahí, con la forma de conducirse de la bestia, ve las prácticas de la dominación imperial, ve la especulación económica que realiza el imperio, el control político, la exclusión social. Todo eso lo va descubriendo el libro del Apocalipsis, las hambrunas que produce en muchas regiones, y luego la pesada carga de los impuestos, y si hay rebeldes, la represión a los rebeldes. Entonces, el imperio de fachada bonita, en el fondo, se aprovecha de la gente. Y por eso es diabólico, aterroriza, domina, especula económicamente, controla políticamente a la gente, a los que no se le someten los excluye y los va considerando unos parias de esa sociedad. Además, trae hambre en muchas regiones, carga a la gente de impuestos y reprime a los rebeldes. Esa es la forma como en realidad funciona el imperio. Vamos a ver que además de ese análisis, y precisamente por lo que resulta de ese análisis, el imperio también es frágil, no es todopoderoso. Es un imperio frágil y decadente. El Apocalipsis hace notar esto. Aunque el imperio se presenta y hasta parece como un imperio pujante, que parece que no tiene ningún peligro, no se veía ningún peligro y parece eterno. Sin embargo, no obstante eso, el Apocalipsis lo ve como un imperio frágil y en decadencia desde su raíz. Y uno dice, ¿y por qué si el imperio parece exitoso? Pues sí, así es, el imperio parece exitoso, pero no lo es. La bestia, que es el símbolo del imperio, recibe su poder del dragón. Y entonces el diablo, y por lo tanto su representante en la tierra, que es el imperio, el diablo no es todopoderoso, pretende ser todopoderoso. El imperio, representante del diablo, pretende tener todo el poder, pero no lo tiene porque no es Dios. Entonces, al diablo, un mensajero de Dios, un ángel, Miguel, lo arroja del cielo. El imperio, el dragón, queda arrojado del cielo. ¿Y qué hace el dragón cuando está ya en la tierra? Arrojado del cielo, por lo tanto, no es divino. Es simplemente una realidad terrena, una realidad de este mundo, frágil y caduca como todas las realidades de este mundo. No es celeste, no es divino. Entonces, ese dragón comienza a reaccionar. Entonces quiere devorar al hijo de la mujer para hacerse todopoderoso. Ya sabemos que ese hijo de la mujer vestida de sol es sin duda el Mesías. Entonces quiere devorarlo. Nota que el Mesías es su enemigo y el imperio quiere devorarlo. Pero a la mujer se le escapa. O sea, el imperio no tiene no tiene todo el poder, la mujer se le escapa, la persigue,
pero no la alcanza. Es frágil, es limitado. Domina sí, tiene poder sí, pero no tiene todo el poder y no abarca todo. Una mujer se le escapa y no la alcanza. Esto pone en ridículo. En aquella época es importante, pone en ridículo al imperio, en ridículo al dragón. Sin embargo, el dragón no cesa. La bestia no cesa en su cometido de acabar con el hijo de la mujer, de acabar con Jesús. Jesús sí murió y resucitó. Pero entonces, ¿qué hace la bestia? El imperio actúa, el dragón actúa por medio de las bestias, va a hacer la guerra a los cristianos, a los seguidores de Jesús, y les vence por el momento los vence. Ahora, ese poder dura poco tiempo, no es para siempre, porque el imperio no es eterno. Y ahora se nos va a afirmar, es que los reyes de la tierra, representantes del imperio en cada región, reinarán solo una hora. Un modo simbólico de decir es un imperio, un reino, una dominación real, pero pasajera, solo una hora. El imperio entonces es frágil y es un imperio decadente. Ahora, cuando algo es frágil y decadente en la historia, ¿qué le puede pasar? Pues simplemente que camina hacia su destrucción. El imperio camina hacia su destrucción. Parece todopoderoso, pero al final de la historia, nos dice el Apocalipsis, al final de la historia, Babilonia, la ciudad imperial, cae. La capital del imperio, Babilonia, cae. ¿Y cae cómo? Pues no porque alguien vaya a destruirla, tiene mucho poder militar, pero cae por su propia descomposición interna. Entonces, Babilonia cae, la capital del imperio cae. Luego, las bestias, ¿qué va a pasar con las bestias? Las dos bestias van a ser capturadas y van a ser aniquiladas, capturadas y aniquiladas. Eso lo va a hacer el Cordero, lo va a hacer el Rey de Reyes, que captura las bestias, salieron para combatirlo, pero van a ser capturadas sin dar batalla, sin dar batalla. Luego, ¿qué pasa con el dragón o el diablo? El dragón o el diablo es encadenado y exterminado sin oponer resistencia. Entonces, las realidades imperiales, al final de la historia del Apocalipsis, caminan hacia su destrucción. Ahora, eso es el final de la historia. Mientras tanto, Roma tiene todavía un poder muy grande, un poder muy grande. Parece todopoderosa, pero no lo es. Contra todas las apariencias, ese poder grande camina hacia su destrucción. Esa destrucción es inevitable, es inevitable. ¿Cómo lo va a decir el Apocalipsis? El Apocalipsis lo va a decir de muy diversas maneras. Cuando presenta a la bestia imperial, que es como un caballo para la capital imperial, para la gran ciudad, para la prostituta cabalga sobre la bestia y se nos va a decir por lo menos 3 veces en el capítulo 17 que esa bestia era y ya no es. O sea, tenía poder real, pero ya no es. O sea, la bestia, el imperio, va hacia su destrucción. En cambio, los seguidores de Jesús, aunque son débiles, aunque son marginales, tienen un futuro victorioso. Eso es lo que nos va a decir como mensaje el Apocalipsis. ¿Y cuál es el mensaje de estos cristianos y del Apocalipsis? Que son los seguidores de Jesús
los que reinarán por los siglos de los siglos. Un gran mensaje del Apocalipsis. Reinarán por los siglos de los siglos. El imperio camina hacia su destrucción, pero Jesús y sus seguidores reinarán por los siglos de los siglos. Pasamos al punto número 2. Frente a ese imperio con fachada todopoderosa, pero que va a su destrucción, aunque todavía no está destruido, ¿qué cosa es lo que hay que hacer mientras el imperio funciona? Aunque es frágil y camina hacia su destrucción. Hay que resistirle activamente. ¿Qué significa esto? Que el Apocalipsis no propone una resistencia por sublevación o por choque militar. Para los pocos cristianos que eran y que no tenían organización militar ni poder económico, pues lógicamente eso era algo insensata. La razón y la fe nos dicen, la razón y la fe indican que no se le puede combatir en el mismo terreno y con las mismas armas. Enfrentar militarmente al imperio, en primer lugar, ni hay armas, ni hay militares entre los cristianos y no están organizados y son poquitos. Entonces, ese no es el terreno para resistirle al imperio en una forma activa y con la sublevación. Al imperio solamente se le puede combatir con una lucha, hay que luchar, pero no violenta. No violenta, es cierto, pero activa. Una lucha muy propia de los que son frágiles, son pocos, que no tienen poder económico y que no tienen poder militar. ¿Cómo resistirle a un imperio que parece todopoderoso, sobre todo por su poder militar? Vamos a ver de qué tipo ha de ser la lucha. Entonces ha de ser una lucha ideológica. Ese es el recurso de los pobres, lucha ideológica. Lo vamos a explicar. Inciso B, hay que resistirse a la acomodación cultural. Inciso C, hay que hacer una resistencia espiritual. Eso sí está al alcance de los pobres. Vamos a ver en qué consiste la lucha ideológica, que es activa, pero es no violenta. Esta resistencia, ¿en qué consiste? En primer lugar, remarcamos nuevamente y que quede escrito que la resistencia militar violenta era un absurdo. Pero la confrontación con el imperio en el plano ideológico, esa sí tenía sentido en el plano de las ideas. Y por eso es necesario transformar la conciencia de los creyentes. Eso sí se puede hacer, transformar la conciencia de los creyentes. Y sobre todo, transformar y cambiar su visión del imperio y así cohesionar a los creyentes para resistirle al imperio. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay que crear un universo simbólico alternativo al del imperio. Y así se puede romper la lógica y el discurso del sistema. Y el propósito es quitarle legitimidad y desestabilizar al régimen. Ese régimen malvado, criminal, no es legítimo. Es quizá legal, pero no es legítimo porque no apoya la vida. Y entonces mostrando que es un régimen ilegítimo, un régimen pervertido, un régimen contrario a la vida y contrario a Dios, entonces ya no es legítimo y por lo tanto el régimen queda desestabilizado. Y entonces se trata de carcomer su poder ideológicamente, sus formas de dominación, carcomerlas. Son formas de dominación contrarias a la vida y contrarias a Dios. Y eso significa derrotarlo ideológicamente. El imperio no es aceptado.
por los cristianos y así se le derrota ideológicamente. El plano ideológico, el plano de las ideas, de los modos de pensar, de la visión del mundo, este plano ideológico, este sí es el recurso de las minorías pobres, porque los pobres pueden pensar y también es la manera de protestar, de denunciar, de contrastarse y construir una comunidad visible y alternativa, una comunidad visible y alternativa al sistema dominante. Entonces las comunidades van a resistir en una lucha, pero esa lucha va a ser de tipo cultural, ético y espiritual. Cultural, ético y espiritual. Es su forma de lucha para desestabilizar y deslegitimar al imperio, para carcomerlo desde dentro y derrotarlo ideológicamente. Era una lucha también riesgosa. Esa lucha tiene sus riesgos, pero es más eficaz, es muy eficaz en los hechos, en los hechos. Entonces, vamos a ver qué cosa en el cuadrito, qué cosa se propone como instrumentos de lucha ideológica. Entonces, un mundo simbólico, hacer un mundo simbólico, ¿verdad? Con su código literario del Apocalipsis para desmentir la imagen con la que el imperio se disfraza. El imperio siempre se disfraza, una fachada y dentro pues parece oveja y dentro es un lobo rapaz. Hay que desmentir esa piel de oveja, hay que desmentir esa fachada y entonces se va a presentar un mundo simbólico, cultural. También hay que hacer una lucha religiosa con acciones de culto. Y en el culto los cristianos abastecen su conciencia, celebran la victoria de Dios sobre todos los agentes del mal, desde el dragón, las bestias, la grande prostituta y la misma muerte. Dios va a vencer a ellos, a esos poderes del mal, y eso se celebra en el culto. Las acciones del culto cultivan esa conciencia cristiana. Y finalmente, el Apocalipsis como libro escrito y enviado a las iglesias, va a ser una literatura popular de resistencia. Va a presentar ese libro una teología política, vamos a ver, una teología política, a ver, antihegemónica contra el imperio. Entonces, tenemos instrumentos de la lucha ideológica, crear un nuevo mundo simbólico. El imperio no es lo que dice ser, es una bestia fea que recibió el poder del dragón y que actúa mediante una segunda bestia. Luego, otro recurso, además del mundo simbólico, el culto que ayuda a celebrar la victoria de Dios sobre los poderes del mal y sobre ese imperio. Y en el culto se abastece la conciencia, se gana la certeza de que Dios tiene la victoria en la historia. Y finalmente tenemos el libro del Apocalipsis, otro recurso de las comunidades. Esa es una literatura para el pueblo, para resistir. Y ahí se nos ofrece una teología, una visión de Dios, de contenido político, porque hay que luchar contra un imperio, un gobierno, algo que es una realidad política, pero la teología, la visión de Dios es contra la hegemonía de esa política dominante. Bien, esos son los instrumentos de la lucha ideológica. Y entonces, primero, lucha ideológica en el plano cultural. El imperio promueve su manera de ver el mundo y de actuar en él. Entonces los cristianos
tienen que tratar de desmontar lo que presenta esa cultura grecorromana, la cultura grecorromana, que los presiona continuamente con todas sus formas de vida, que los atrae, que buscan seducirlos. ¿Qué hacen las comunidades? Tratan de resistir culturalmente contra esas exigencias. ¿Y cómo resisten culturalmente? Pues muy sencillo, evitando acomodarse, no aceptando asimilarse al imperio. Esa es una resistencia. El imperio promueve esto. Yo no lo acepto. El imperio quiere que adoremos a la diosa Roma. Para mí, Roma es una ciudad y no es una diosa. Y por lo tanto, pues no le doy culto, no asisto a esas celebraciones cultuales de la diosa Roma, del emperador. Y entonces me evito acomodarme y asimilarme. Una de esas formas al alcance de las comunidades es el contraste y el bloqueo, no tanto la impugnación abierta. Simplemente los cristianos no comenzaban a decir, Roma no es diosa, el emperador no es Dios, en una manifestación. Eso no lo hacía nadie y eso no servía para nada. Al contrario, los hubiesen agarrado inmediatamente por hacer disolución social. Ellos simplemente, si Roma presentaba un rostro, los cristianos decían, pues nosotros no creemos en eso y no participamos. Simplemente tenían una visión alternativa y que hacía contraste a lo que presentaba Roma y se bloqueaban, no iban a esos cultos, a esas manifestaciones. Vamos a ver algunos rasgos de esa resistencia cultural. Aquí están en el cuadrito. En primer lugar, pues no seguir las doctrinas de los nicolaitas, los que destruyen al pueblo. Nicolaos, ni qué es victoria, laos es pueblo. Victoria sobre el pueblo. Los nicolaitas son los que promueven esas doctrinas que sirven para hacerle daño al pueblo, para destruirlo. Entonces, no vamos a hacerle caso a esas doctrinas. Hay que evitar las prácticas de los cultos idolátricos. No vamos a las celebraciones del culto a Roma, del culto al emperador o a otras cosas de los cultos imperiales. Luego, la bestia marcaba a su gente. Entonces, no aceptar esa marca de la bestia. No recibimos sus credenciales y sus téseras. ¿Ya? Luego, no adorar a los ángeles, porque ustedes saben cómo hay tanta gente que no le da culto a Dios, pero le da culto a los ángeles. Y los cristianos tenían también esa tentación. Entonces, en el Apocalipsis se da claramente la disposición de no adorar a los ángeles. Y lo más importante, no adorar a la bestia imperial ni a su imagen, porque el imperio propone esa adoración. Entonces los cristianos resisten culturalmente, se ponen en contraste, tienen otra manera de ver las cosas y bloquean la invitación, no reciben esa invitación, se bloquean para no participar en esas celebraciones, en esas manifestaciones, para no hacer caso a sus doctrinas y a sus cultos. Bueno, otra forma de resistencia es la resistencia ética. Resistencia ética. Hoy aquí lo voy a marcar de otra manera. Resistencia ética frente al imperio. ¿Cómo presenta el Apocalipsis la resistencia ética? Entonces lo va a hacer recogiendo catálogos de vicios y, obviamente, presentando esos comportamientos realmente como comportamientos inmorales, viciosos. Y entonces así hace una denuncia y una reprobación de esos comportamientos que son inadmisibles para los cristianos.
¿Qué comportamientos se denuncian en el Apocalipsis y que el imperio a veces tolera? Por ejemplo, los asesinatos, las hechicerías, las fornicaciones, los robos, la cobardía, la incredulidad, la depravación, la lujuria, la idolatría y la mentira. ¿Les parece poco? El imperio a veces cierra los ojos, sale a la guerra a matar, acepta que cada quien haga lo suyo, sus hechicerías. En el imperio las fornicaciones están a la orden del día. Nadie dice, no te asustes, pues nadie se asustaba de nada, ¿verdad? Acuérdense que César Augusto era el esposo de todas las mujeres de Roma y era también el esposo de todos los hombres de Roma. Así lo critica Suetonio, un historiador de los 12 Césares. Bueno, los robos, el imperio continuamente robaba cuando llegaba y colonizaba un pueblo. Los cristianos saben que el robo ofende a Dios, ¿verdad? Luego, la cobardía, el someterse y el no reaccionar frente a esos comportamientos malvados. No creer en Dios, la incredulidad, todas las depravaciones que tenía el imperio, sus orgías, etcétera, etcétera, su idolatría y sobre todo ser un sistema de mentira. Con este catálogo de vicios es una manera de resistir éticamente a un imperio inmoral, porque conquista y mata. Y además, en distintos momentos, el relato del Apocalipsis también hace sus propuestas. El Apocalipsis también propone comportamientos propios de la vida cristiana. Entonces, nosotros rechazamos una ética porque tenemos una ética alternativa. ¿Cuál es la ética alternativa? La ética cristiana, la que propuso Jesús, la ética entonces del reino de Dios, lo que compagina con el reino de Dios. Esa es la ética cristiana y esa ética es efectivamente la forma de resistencia. Es un perfil ético alternativo al del imperio. Vamos a ver algunos rasgos de esa ética cristiana que se propone, rasgo de la resistencia. En primer lugar, no manchar los vestidos del bautismo. Hay que permanecer fieles a nuestro bautismo, donde fuimos sumergidos en Cristo, nos empapamos de Cristo, nos revestimos de Cristo. Entonces, no hay que traicionar el camino de Jesús manchando esos vestidos blancos. ¿Qué otra cosa de la ética? Pues los mandamientos de Dios, que ya es patrimonio de la tradición bíblica, que Jesús también recordó que hay que, ante todo, cumplir los mandamientos de Dios. Cuando le preguntan, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Pues guarda los mandamientos. No hay otro camino. Eso. Luego, el imperio mentiroso, entonces, que no haya mentiras entre los cristianos. Luego, el imperio es malvado, hace acciones malas, pues entonces los cristianos tienen que realizar buenas acciones y finalmente ser fieles hasta la muerte, como lo fue Jesús. Esa es la ética de los cristianos con la que resisten al imperio. Resistir éticamente al imperio, con un perfil alternativo, ético, que es en contraste y contrario al perfil ético, o más bien al perfil inmoral del imperio. Pero también hay resistencia espiritual. Esta es una peculiaridad teológica del Apocalipsis. Entonces, la resistencia espiritual es porque el Apocalipsis percibe que la historia es el lugar donde se confrontan el señorío de Dios con el señorío de los agentes del mal que están encarnados en el imperio. Para eso hay que librar una lucha espiritual. Aun cuando las apariencias parezcan desalentadoras, es desalentador, pero solo en apariencia.
Entonces, hay que cultivar una espiritualidad que sea espiritualidad de resistencia. Y esta resistencia es mantener la esperanza y tener la certeza de la victoria. ¿Cómo llevamos a cabo, con qué rasgos vamos a presentarnos con una espiritualidad distinta a lo que propone el imperio y tener esa, diríamos, ese centro, esa configuración, ese talante espiritual que nos permite resistirle al imperio? ¿Con qué principios, con qué valores en la conciencia vamos a resistir al imperio? ¿Cuáles son los rasgos de esa espiritualidad cristiana? Bueno, pues son la espiritualidad cristiana que nosotros conocemos a través del Evangelio. ¿Qué nos propone el Evangelio? Pues el Evangelio nos propone vivir el amor, la fe, el servicio, y el Apocalipsis insiste en la resistencia. Hay que guardar la palabra de Jesús, no renegar de Jesús, clamar a Dios, gritarle pidiéndole justicia, como gritan los mártires, ¿verdad? Mantener el testimonio de Jesús, no olvidarnos de Jesús, creer que Dios destruye a los que destruyen la tierra. Eso hay que mantenerlo. Saber que Dios, a final de cuentas, destruye a los que destruyen la tierra. Este es un mensaje ecológico muy importante y que está en el capítulo 11, versículo 18 del Apocalipsis. Y luego, esperar que Dios recompensará a sus siervos, estar siempre vigilantes, como nos exhortó Jesús. De todo hay que vigilar, estén vigilantes. Y saber, hay que confiar que Dios hace justicia a las víctimas y creer que Jesús vence a las bestias. Estos son los rasgos de una espiritualidad cristiana de resistencia. Ahora, hay que recordar que vivir de esta manera, enfrentarse de esta manera al imperio en una lucha ideológica, pues esto tiene sus consecuencias, grandes consecuencias en la historia. O sea, el imperio se defiende también y por lo tanto los cristianos van a tener que enfrentar marginación social, el acoso pues de los vecinos, que ellos eran fieles seguidores del imperio y los cristianos no, los veían mal y los maltrataban. A veces también en las ciudades los perseguían, a veces los llevaban a la cárcel y otros hasta eran condenados a pena de muerte. Bueno, efectivamente, esas son las consecuencias, las que vivió Jesús y también las consecuencias que tuvieron que enfrentar los cristianos en aquella época. Y en esta época me recordaba, por ejemplo, el otro día celebrando al padre Pío de Pietrelcina, a San Pío de Pietrelcina. Recuerdo que en su vida era un hombre santo, se propuso hacer un hospital para la gente pobre, una obra social, pero pues tuvo que enfrentar a muchos detractores y muchos enemigos, aquellos que siempre quieren controlar todo, las mafias locales que querían controlar todo y así someterlo a lo que ellos decían y las persecuciones fuertes contra el padre Pío en pleno siglo XX. Bueno, los imperios funcionan de la misma manera casi en todas las épocas. Bueno, otra manera de la resistencia contra el imperio va a consistir en desenmascarar los mitos del imperio, desenmascarar los mitos. Pero antes de hablar de los mitos del imperio, queremos recordar qué cosa es un mito, porque a veces no tenemos claras las ideas y es preciso aclararlas. Bueno, el mito es un relato. Acuérdense, un mito es un relato, ¿sí? Que como relato, es una ficción. Por lo tanto, lo que dice el mito no reproduce la realidad,
pero sí interpreta la realidad. Es un relato que interpreta y organiza muy bien su interpretación para dos propósitos. Eso. Entonces, uno es alimentar la conciencia de las comunidades, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos que decir que el mito, como relato, organiza la conciencia. Entonces, el Apocalipsis, aquí tengo que aclarar muy bien, el Apocalipsis trata de alimentar la conciencia en contra de los mitos del imperio, de esos relatos que interpretan su realidad, y luego deslegitimar y destruir esa ideología que está presente en los mitos del imperio. Entonces, el Apocalipsis va a registrar, a aludir, registrar a los mitos políticos que crea el imperio como poder dominante para imponer su hegemonía. Aquí les remito a un tema que aparece en el libro, en el capítulo 13, versículo 4. Nosotros ya estamos en el capítulo 19, lo he retomado en estos apuntes de mi libro. Entonces, como parte de la resistencia ideológica contra el imperio, el Apocalipsis elabora los contramitos. Esto es importante, contramitos. Frente a los mitos del imperio, el Apocalipsis revela sus contramitos y de esa forma desafía al imperio dominante. Los desafía. ¿Y cómo los desafía? Pues contradice y subvierte, pone patas arriba los mitos del imperio. Y lo más importante es que hace propuestas alternativas. A los mitos del imperio, el Apocalipsis les construye sus contramitos. Y van a ser lo siguiente. En primer lugar, voy a ir mencionando cuáles son los mitos del imperio. El imperio tiene un primer mito que es precisamente ese de presentarse como un imperio, un reinado. Es el imperio como mito. Vamos aquí ahorita a borrar eso. Entonces, el imperio y sus reyes es el que domina, el imperio dominante. César imperat, el César impera. Ese es un primer mito. Luego, un segundo mito es la Pax Romana. El César impera y trae la paz al mundo. Y si alguien se lo pone, la victoria estará siempre, la diosa de la victoria está siempre con Roma. Luego, el otro mito, hay que ser leales a Roma. Entonces, mantener la fe, la fidelidad y la lealtad a Roma. Ese era el cuarto mito. Y el quinto mito era que Roma es eterna. Entonces, 5 mitos: el imperium, que trae la paz, que siempre tiene la victoria, que mantiene la fe y la fidelidad y la lealtad y premia a los que le son leales al imperio, y luego, finalmente, que el imperio, tal como así se presenta, es un imperio eterno. Roma es eterna. Bueno, esos eran los mitos del imperio. ¿Qué va a decir el Apocalipsis? Que frente al imperio y a sus reyes, el Apocalipsis va a proponer el reino de Dios. El reino de Dios, sí, no el imperio y sus reyes. No el imperio ni sus reyes. ¿En qué vamos a creer? En el reinado de Dios. El reinado de Dios es incompatible en modo absoluto con otro imperio como este imperium romano. El Apocalipsis solo reconoce
el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Ese es el que tiene el imperio, nuestro Dios, el reinado de nuestro Dios y de su Cristo. Y por eso Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto sonaría inaudito y parecería contrario a toda evidencia. Sin embargo, el Apocalipsis nos está diciendo que la realeza no pertenece a Roma, sino a los seguidores de Jesús, porque Jesús nos ha hecho un reino y sacerdotes para Dios su Padre. A los cristianos tenemos la condición regia de hijos de Dios, de seguidores de Jesús, el Rey de Reyes. Y por eso, esos seguidores de Jesús reinarán sobre la tierra contra todas las apariencias y reinarán por los siglos de los siglos y no los súbditos de Roma. Y esto claramente, proponer esto es un desafío directo al poder imperial. El imperio cree mandar y cree tener la lealtad de sus súbditos, de sus dominados, y los cristianos viven en el imperio, pero no se someten al imperio romano y creen en otro imperio, creen en otro reinado, que es el reinado de Dios, y que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya destruyó el mito del imperium y propone otra realidad, un contramito que es el reino de Dios. Vamos a ver, Roma decía que había traído la paz al mundo, pero en realidad la realidad es otra. Esa supuesta paz no es paz. ¿Por qué? Porque Babilonia, la capital imperial, derrama sangre. Su régimen es de violencia y de muerte. Eso es lo que hace el imperio. Por donde quiera derrama sangre. Lo hicieron en aquella época y lo hacen en esta época. Cuando su situación económica estaba en crisis, iban a conquistar pueblos para robarlos y para ello mataban. Como también en nuestra época, cuando se necesita tener recursos porque la economía va mal, entonces vamos a provocar guerras y allí hacemos el grandísimo negocio de las armas. Pero las armas matan, las armas destruyen y derraman sangre. Los imperios se sostienen porque derraman sangre sobre la vida de los pueblos. Así es que se chupan, así es como vive un imperio conquistador. El imperio conquistador con sus bestias es homicida y el Apocalipsis lo dice: quita la paz a la tierra, no trae la paz, es homicida, derrama sangre de los santos y de los profetas. También crucificó a Jesús. Y entonces esas muertes desenmascaran eso al imperio. Es un límite del imperio que vive y se construye sobre la muerte. O sea, tiene que matar para vivir. Tiene que matar eso, tiene que matar. Tiene que vender armas en esta época y matar gente para así sobrevivir. Y esto es algo absolutamente pervertido. Esto no puede justificarse, no puede tener futuro. O sea, matando a la gente, eso no tiene futuro. Y no tiene futuro entonces un poder belicoso que hace guerras y genocida que mata pueblos. Roma no ha traído la paz, ha traído muerte con sus conquistas. Los imperios traen muerte y esos imperios no duran para siempre y por eso gobiernan un tiempo y se desmoronan y caen. Y en la tradición bíblica se vio con el imperio egipcio, con el imperio asirio, con el imperio babilónico, con el imperio persa y con el mismo imperio romano, podemos decir nosotros, que a final de cuentas también cayó. Los imperios no duran para siempre. Y en fechas recientes, acuérdense el imperio español, después los franceses, luego el grande imperio inglés en el siglo XIX y parte del XX, y así los imperios que han sucedido. Bueno, entonces,
el imperio no trae paz. La Pax Romana no es paz, es pacificación, es dominación. Y en el fondo se construye derramando sangre, y eso no es paz. Bien. Roma decía que conquistaba y que la victoria le bendecía. Era el grande mito de la diosa Victoria, que había escogido a Roma como su elegida para que le diera todas las victorias posibles en todas sus empresas. Y de hecho, por ejemplo, nosotros vemos que la bestia hace la guerra a los cristianos. ¿Y qué hace? Los vence. Y luego se engalla y quiere enfrentar al Cordero, pero salió derrotada. Enfrenta al Cordero y sale derrotada. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Que las comunidades cristianas, aquí tenemos que poner las comunidades cristianas, eran pequeñas, eran frágiles y estaban amenazadas. Pero gracias a la sangre del Cordero y ellas mismas enfrentarán al mismo diablo y lo vencerán, como se dice en el capítulo 12, versículo 11 del libro del Apocalipsis. Vamos a leer en capítulo 12, versículo 11, como capítulo 12, Apocalipsis, versículo 11. Aquí se está hablando del gran dragón, el mismo diablo, ¿verdad? En el versículo 10, una voz en el cielo, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, o sea, el diablo, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Se la jugaron y vencieron gracias a la sangre del Cordero y a su testimonio. Al mismo diablo lo vencen. Al mismo diablo lo vencen. Entonces, vamos a regresar aquí. Acabo de perder esto. Ya, ahí está. Entonces, las comunidades se confrontan con el mismo diablo y lo vencen. Y vencerán también a la bestia. Y en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, en el mundo nuevo, ya no hay lugar para el imperio. Jesús recompensará a los vencedores y por eso se celebra que Jesús ha vencido como león de la tribu de Judá. Entonces, la victoria es de Jesús, no es de Roma. Roma dice que la diosa Victoria la ha bendecido y que la asiste y por eso conquista, pero a final de cuentas, aunque por un momento vence y quiere enfrentar al Cordero, saldrá derrotada, saldrá derrotado el imperio y las comunidades cristianas vencerán al mismo diablo y a las bestias. Y en la Nueva Jerusalén ya no habrá lugar para un imperio. Ahí en la Nueva Jerusalén, Jesús recompensará a sus seguidores. Bueno, y así el gran mito de la victoria, tercer mito, queda efectivamente derrotado con un contramito. Bueno, luego, otro mito del imperio era el mito de la fe, de la fidelidad. Eres la lealtad. Le das tu lealtad a Roma y Roma te protege. Tú te pasas con este bloque de imperial, este bloque de dominación, este bloque que gobierna el mundo, y entonces ese bloque te va a defender. Hay que ser leal y fiel a Roma. Pero cuidado, si tú te traicionas a Roma y le das su lealtad a otra cosa, entonces Roma te considera su enemigo y te aplasta. Cuando tú te pasas a otra lealtad y le niegas la lealtad a Roma, Roma te aplasta. Es el mito de la fides, de la fidelidad, de la lealtad a Roma.
¿Qué cosa es lo que propone el Apocalipsis? Pues el Apocalipsis propone la fe en Jesús, y por lo tanto no confiar en Roma. La fidelidad es solo para Jesús. No se puede confiar en el imperio, no confiar porque es falso y lleva dentro de sí el régimen de la traición, y el Apocalipsis lo muestra, y lo muestra con los reyes. Los reyes que eran cómplices de Roma se van a levantar contra Roma y la van a destruir, a la capital imperial, a la gran ciudad. No cayó Roma, según el Apocalipsis, no cae porque vino un poder extranjero y la acabó con ella. No, no había. Roma se desmoronó porque los mismos reyes que eran sus cómplices, que eran sus súbditos, que eran sus sometidos, se levantaron y la destruyeron. Esa es una de las explicaciones que se nos da en el Apocalipsis de la caída de Roma. Se desmoronará por su propia descomposición interna, por causas internas. Entonces, con Jesús, se establece entonces otro tipo de lealtad. Hay una lealtad nueva. Jesús es el modelo de la fidelidad y la lealtad. Jesús es el testigo fiel de Dios y es también leal a sus seguidores. Y cómo nosotros, al darle fe a Jesús, ¿por qué se la damos? ¿Por qué sí le creemos a Él? ¿Por qué confiamos en Él? ¿Por qué nuestra fides, nuestra fidelidad y nuestra lealtad es para Él? Porque Él entregó su vida, demostró su lealtad. Y hay testigos, por eso, que son fieles hasta la muerte, ¿verdad? Como Antipas, por ejemplo. Entonces, de esta manera, el imperio consideraba que aquellos que eran leales o fieles al imperio y colaboraban con él, ¿verdad? Eso los consideraba fieles. En cambio, para el Apocalipsis, esos que son fieles al imperio, los leales al imperio, es en realidad, según el Apocalipsis, son los infieles, infieles a Cristo, fieles y leales al imperio, infieles a Cristo. Los infieles son los leales al imperio. Y por eso el Apocalipsis exhorta a ser fieles a Jesús. Fieles a Jesús y no al imperio. Y así se acaba el otro mito de el otro mito imperial. El cuarto mito dejamos para una siguiente exposición. Dejamos ver el otro mito, el último, del imperio, y el contramito que propone el Apocalipsis.